Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a dar comienzo a esta breve clase que, bueno, trataremos de abordar los aspectos más relevantes de la ultrasonografía pulmonar. El objetivo de esta clase es que tomemos como herramienta la ultrasonografía para que como complemento a nuestra exploración física nosotros podamos tener un mejor panorama de nuestros pacientes y de la misma manera pues tratar de identificar o de integrar un mejor diagnóstico en los pacientes que cursan con disnea aguda. Inicialmente, bueno, realizaremos una lluvia de ideas. El video que estamos haciendo ahorita tiene como objetivo pues tratar de hacer el enmarque para ver cómo planearíamos esta serie de sesiones en la cual, bueno, estaremos utilizando diversas metodologías como aquellas en las que tenemos al paciente presente para poder realizar el estudio, además de eh, la tutoría con con los alumnos o los estudiantes de 1 minuto, en la cual, bueno, trataremos de ir abarcando diversos aspectos que iremos viendo a lo largo de la clase. Entre las cosas que revisaremos será la técnica de exploración, líneas A y B, el líquido extravascular pulmonar, las aplicaciones clínicas y al final mencionaremos algunos aspectos básicos respecto al protocolo FALS y al protocolo Blue. En esta imagen podemos observar al doctor Daniel Lichtenstein. Él pues es el médico pionero en estos estudios de la ultrasonografía pulmonar y pues prácticamente él también es el autor de algunos protocolos como en este caso el FALS y el Blue. Para la técnica de exploración, pues bueno, estaremos aquí revisando como en la imagen del lado izquierdo. A nivel de la línea mamaria lo tomaremos como división para enmarcar una región superior del tórax, una inferior, y con las líneas axilar anterior y axilar posterior pues trataremos de enmarcar la región que estaremos también revisando, y a partir de ahí pues en la región posterior lo que conocemos como PLAPS, que veremos a continuación. Como dato relevante para realizar esta plática, es importante que conozcamos que hay diversos tipos de transductores: convexo, lineal y sectorial, y pues estos van a tener cierta frecuencia, profundidad y principalmente los usos que van a tener de acuerdo a esa profundidad que podamos revisar. Para el ultrasonido pulmonar, si bien es cierto, te dicen que, o los estudios mencionan que puedes utilizar en este caso el que tú tengas a la mano. Sin embargo, bueno, el convexo nos permitirá tener una visión un poco más profunda. El lineal, si bien es cierto, sí nos permite tener una visualización adecuada pues de pleura, de costillas, de algunos artefactos que veremos ahí a nivel de pulmón. Y pues bueno, el sectorial principalmente lo utilizaremos para la evaluación de corazón. Aquí lo que tenemos que saber o recordar es que entre mayor frecuencia tengan, es decir, entre equipos lineales, por ejemplo, que tienen una frecuencia de 5 a 10 MHz, pues tendrán una menor profundidad, a diferencia de los equipos que tienen una menor frecuencia, pero nos servirán para tener una mayor profundidad. En este caso, el principal que estaremos utilizando pues será el convexo. Y pues estos son los sitios anatómicos en los cuales nosotros principalmente vamos a hacer esta revisión. Son los que están marcados con las cruces de color amarillo. Se han hecho diversos estudios en los cuales pues lo que se ha tratado es de tener una serie de puntos a nivel pulmonar para pues tener una valoración más completa de las estructuras que nosotros queremos ver dentro del tórax. Hay algunos que te proponen hacer 24 puntos, 30 puntos, que dividen al tórax anterior y posterior en varias regiones. Sin embargo, algunos otros estudios pues nos mencionan con que hagamos una valoración o una evaluación de estos 6 puntos que aquí tenemos, 2 a nivel superior, 2 a nivel inferior de la lilla entre las tetillas, y los 2 que nosotros estaríamos observando atrás en lo que sería o lo que se conoce como PLAPS, que pues son puntos posterolaterales. Pues ahí pues te dice que la evaluación de estos 6 puntos tiene un muy buen rendimiento y pues prácticamente no necesitamos hacer una evaluación tan compleja o tan amplia como la de los 30 puntos. De las etiologías que nosotros principalmente buscaremos a nivel anterior es neumotórax, atelectasia o bien síndromes intersticiales, en tanto que a nivel posterior las dos patologías que principalmente vamos a buscar sería el derrame pleural y la neumonía.
Hablando de la técnica de exploración, bueno, lo que tenemos que buscar es este famoso signo de murciélago. Ese lo encontraremos cuando estemos utilizando transductores convexos. En este caso, en la imagen del lado izquierdo tenemos una imagen de ultrasonido pulmonar. Se realizó con un ultrasonido lineal y nosotros estaremos observando aquí enmarcado lo que sería tejido celular subcutáneo, los músculos, hasta que estos dos círculos o estos dos óvalos, estructuras circulares, serían las costillas, y esta parte de acá, esta línea hiperecogénica, pues corresponde a la pleura. Aquí dependerá del tipo de transductor que estemos utilizando. Si por ejemplo utilizamos el transductor convexo, pues observaremos ese signo del murciélago. En este caso, que estamos utilizando un transductor de los lineales, pues observaremos este signo que se conoce como de cabeza de avestruz. Esto correspondería a los ojos y esto correspondería al pico. Aquí lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que esta parte de acá, la pleura, es la parte clave del ultrasonido pulmonar. La vamos a observar como una línea horizontal, hiperecoica, delgada. Generalmente tendrá una longitud o una medición menor a 2 milímetros. Es lisa, es dinámica, es decir, se estará moviendo con los movimientos de la ventilación. Y pues bueno, como les decía, si estamos utilizando un transductor convexo, pues observaremos ese signo de murciélago. Y el signo que nosotros vamos a buscar aquí es el famoso deslizamiento o sliding, que pues prácticamente es el movimiento de la pleura visceral con la pleura parietal, con cada movimiento de inspiración y expiración. Aquí vemos dos de las signos o imágenes principales. Ambas imágenes se van a realizar con un ultrasonido en modo M. En el lado izquierdo observamos lo que sería un patrón normal, que es lo que conocemos como signo de la orilla de la playa o signo de la playa. La parte superior corresponde a las olas del mar, en tanto que la parte inferior corresponde a la arena de la playa. Esto es lo normal, es algo, digamos, son los hallazgos normales que encontraremos al realizar un ultrasonido pulmonar en modalidad M. En tanto que del lado derecho observaremos un signo muy característico que se conoce como signo del código de barras. Esto es importante que nosotros lo tengamos en consideración porque estaremos observándolo en patologías como el neumotórax. Más adelante hablaremos un poco más de él. Aquí en esta imagen, pues lo que nosotros podemos observar es una ultrasonografía pulmonar. Aquí, si vemos, tenemos una imagen cónica de este transductor, y pues este transductor correspondería a un transductor sectorial. Aquí lo que nosotros tenemos que recordar es que un pulmón normal va a estar compuesto un 99% de aire, y las ondas que van a salir de este transductor irán, digamos, chocando con las estructuras que se encuentren a su paso, regresarán al transductor, y lo que va a hacer el transductor es convertir esas señales sonoras a imagen. Y pues bueno, aquí lo que nosotros estaremos observando son estas líneas que se ven marcadas aquí, que conocen como líneas A. Estas líneas A pues son líneas digamos horizontales, son casi paralelas a la pleura, y conforme veamos el tejido a mayor profundidad se irán perdiendo, se irán desvaneciendo. Estas se van a ver ubicadas a intervalos regulares, y pues prácticamente esta es digamos la imagen característica de un pulmón sano. Entonces, si nosotros observamos un deslizamiento o el signo del deslizamiento pleural más las líneas A, hablaremos de un pulmón seco. La otra parte que nosotros estaremos hablando será el pulmón húmedo. Corresponderá cuando observemos estas líneas B. Esto principalmente se va a observar cuando nosotros tengamos una composición alrededor de un 95% de aire, un 5% de líquido, y pues estaremos observando estos elementos o estos por decirlo así, estos artefactos que serían las líneas B. ¿Qué deberíamos de tener en consideración para decir que son líneas B verdaderas, a diferencia de otras líneas que pues parecerían un poco más pequeñas, que no abarcan toda la imagen, toda la pantalla? Pues las líneas B van a tener ciertas características, es decir, son artefactos verticales, hiperecoicos, van a iniciar aquí a nivel de la pleura, y estas se van a observar a lo largo de toda la imagen
de la pantalla. Si llegan a observarse, digamos, hasta la mitad, no se pueden considerar como líneas B. Tendrán este aspecto característico como si fueran rayo láser y estarán ocultando o desvaneciendo las líneas a su paso. Estas van a ser dinámicas, se moverán conforme se esté deslizando la pleura con los movimientos de inspiración y expiración. Y para establecer o decir que tenemos unas líneas B o que tenemos un patrón B más bien, pues tendremos que observar este signo del deslizamiento más 3 o más líneas B, y eso pues será la característica principal de un pulmón húmedo. Ahora tenemos que observar la caracterización que puedan tener estas líneas B. Tenemos que analizar su distribución, es decir, si 2 o más regiones están afectadas, si solamente se localizan en un solo sitio, están, digamos, focalizadas en un solo lugar, o se limita este hallazgo a una sola región. También la extensión, es decir, si tienen afección uni o bilateral, de acuerdo a los emitoras afectados. Si el patrón que nosotros observemos es un patrón, digamos, homogéneo o heterogéneo, y el aspecto. Aquí en esta cuestión de aspecto estaremos hablando principalmente de la pleura. Recordemos, lo más importante o la estructura más importante que tenemos que valorar en el ultrasonido pulmonar es la pleura, y aquí tendremos que observar bien cuando tengamos unas líneas B si la pleura tiene un aspecto liso, irregular, delgado, como sus características nos lo indican, menor de 2 milímetros, o bien si este es un aspecto más engrosado, si es irregular, si tiene un movimiento, digamos, escaso, limitado, o inclusive se observa como fragmentado. Son hallazgos pues anormales de la pleura. Y pues algo que nosotros tenemos que identificar es el famoso síndrome intersticial. Aquí para esto tendremos que tener en cuenta que va a haber para este síndrome intersticial etiologías cardíacas o etiologías pulmonares. Así, por ejemplo, cuando en cuestiones clínicas hablamos de el edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, pues es una relación pues bastante similar respecto a lo que encontraremos en el ultrasonido. Cuando tengamos una etiología cardíaca veremos una pleura delgada que se va a deslizar con facilidad, las líneas B pueden verse espaciadas regularmente, y pues aquí es cuando nosotros deberíamos o debemos pensar en un edema de tipo hemodinámico. Observaremos el pulmón blanco y negro cuando vemos líneas B juntas o pueden verse agrupadas, y pues este es un edema a nivel intersticio alveolar. Aquí esta es una imagen de lo que nosotros queremos pues ejemplificar. Aquí estamos enmarcando esta pleura, vemos más de 3 líneas B, vemos líneas que son continuas, desde que inician en la pleura, pues bueno, recorren la totalidad de la pantalla. Y bueno, también tenemos que analizar cuándo estas líneas pueden tener una etiología pulmonar. Generalmente vamos a ver la pleura engrosada, se puede llegar a desplazar con rudeza, y observaremos un pulmón blanco con líneas B coalescentes o confluentes, y esto nos hablará de un edema alveolar. Podemos observar múltiples líneas B, las cuales pueden llegar a parecería aquí a juntarse o a coalescer, y pues nos estaría hablando también de un edema alveolar. Si bien aquí no observamos una pleura tan engrosada, sí nos damos cuenta que las líneas que se observan aquí son un poquito más gruesas, algunas parecería que llegan a coalescer o a juntarse, y pues si bien es cierto en ambos lados tenemos un patrón B o líneas B características, pues pudiéramos pensar que estas llegan a tener una etiología distinta en cada una de las situaciones que ya estamos aquí analizando. Aquí, por ejemplo, podemos hablar también de un proceso de consolidación alveolar. Esto va a ser cuando aquí estamos observando a nivel pulmonar en la letra C la consolidación. Este es un signo que se conoce como hepatización. Aquí en la letra D estaríamos observando el hígado y aquí el diafragma. Entonces aquí vamos a observar que hay una similitud bastante pues marcada entre lo que sería el hígado y, aquí el hígado y el pulmón. Y pues esto es lo que conocemos como patrón tisular. Podemos observar imágenes hiperecogénicas en su interior y también el broncograma aéreo. Este broncograma aéreo, pues recordemos que va a ser dinámico porque pues esto tendrá movimiento con la inspiración y la expiración. Esta, pues bueno, va a ser característico en patologías como la neumonía, atelectasia, el infarto pulmonar, algunos tumores o episodios de contusión pulmonar.
Si vemos aquí en esta imagen, pues bueno, esta es una comparación entre lo que sería el ultrasonido pulmonar y la localización de una consolidación pues bien marcada en una tomografía. Ahora otro patología u otro síndrome que nosotros vamos a estar buscando es el derrame pleural. En este caso observaremos que hay una composición subpleural, es 100% líquida, es una imagen anecoica, y esto lo evaluaremos en las zonas posterolaterales e inferiores. Generalmente observaremos este pequeño signo, esto que nosotros vemos aquí es ese pulmón que llega a colapsarse, y pues si ustedes se dan cuenta parecería como una lengua. Cuando tenemos movimientos de inspiración, expiración, este pequeño pulmón que se colapsa tiene un movimiento muy particular, parecería como una lengüita moviéndose, y pues se le conoce o se le da el nombre de signo de la lengüeta, signo de Medusa. En algunas bibliografías lo podemos encontrar así. Y también podemos tener, digamos, una forma para medir o para estimar esta cantidad de derrame pleural. Aquí localizaríamos o haríamos una medición de esta parte del diafragma hacia el derrame pleural expresado en milímetros, se multiplicaría por 20 y nos daría un resultado aproximado en mililitros. Eso pues sería de utilidad en casos de derrame grandes, o bien aquellos derrames que nosotros pensamos puncionar, y pues nos serviría como para saber cuánto más o menos de volumen estaremos sacando con la toracocentesis. Otro tipo de patrones que podemos observar pues es el derrame pleural. Pues es bastante similar al que ya habíamos observado previamente, y en algunos casos podemos llegar a observar este derrame pleural que, como lo vemos aquí en esta imagen, parecería tener estos septos o estas paredes dentro del derrame, y pues esto nos indica que ese derrame ya se ha loculado. Esto principalmente va a ocurrir cuando tengamos un derrame de tipo paraneumónico, y pues pues llega a locularse dependiendo de la temporalidad que tenga ese derrame. Este es un patrón clásico de neumotórax, este es el signo de la playa, esto es lo normal, y pues en este lado, en esta radiografía, nosotros estaríamos observando un neumotórax. Aquí lo que nosotros observamos en esta imagen, aquí observaríamos la pared torácica, acá estamos viendo la pleura parietal, esta cantidad o este espacio que está ocupado por aire, y esta pleura que sería la pleura visceral. Por ejemplo, nosotros aquí en esta imagen observaríamos algo que se conoce como punto pulmonar, es decir, el punto en el cual todavía vemos la unión de la pleura parietal y visceral. En esta imagen todavía correspondería o estaríamos observando ese sliding o deslizamiento, y a partir de acá, donde ya empezamos a ver esta cantidad de aire en el pulmón, pues ya no se estaría moviendo, ¿no? Entonces, el punto en donde se une la pleura que tiene todavía deslizamiento con la parte que ya no tiene deslizamiento, eso se conoce como P pulmonar o punto pulmonar. En esta imagen pues es lo que estamos observando. Estas partes, bueno, vemos que ya no se observaría como un pulmón normal, ya no estaríamos observando ese signo de deslizamiento, y pues esto ya nos debe de llamar la atención porque no observamos una pleura tan clara, tan definida o nítida como en algunas otras situaciones, ¿no? Esto pues tiene una buena sensibilidad, no tiene una tan buena sensibilidad, pero es muy específico para el diagnóstico de un neumotórax. Como les decíamos, las principales patologías que estaríamos observando a nivel posterior pues sería lo del derrame pleural y la neumonía, y a nivel anterior pues el neumotórax y el síndrome intersticial. Algunas otras aplicaciones que podemos utilizar o que hemos estado estudiando también son las aplicaciones del ultrasonido en la cardiología. Por ejemplo, en casos de disnea aguda, tratar de identificar si tenemos un edema de origen cardiogénico o no cardiogénico, pacientes con insuficiencia cardíaca, que nos servirá para darle el seguimiento al tratamiento que ya se implementó, pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda o SIRA, pacientes con edema agudo pulmonar de altura, pacientes con diálisis y que tengan datos de sobrecarga hídrica o que estén infradializados, pacientes con contextos de síndrome coronario agudo, en los cuales, bueno, pues podamos establecer un pronóstico, una estratificación para ver qué tanta repercusión tienen a nivel pulmonar. Estos son algunos aspectos muy, digamos, el protocolo Blue son los aspectos más relevantes, en el cual, bueno, estaremos observando un perfil B, un perfil A, en algunos casos datos de A y B o perfil C.
Y pues bueno, si no tenemos el sliding, pues estaríamos observando un perfil B' o A'. Si tenemos un perfil B, que ya veíamos que eran las más de 3 líneas B, pues bueno, estaremos hablando de un paciente con edema pulmonar. Aquí podemos observar algunos otros análisis y pues bueno, si tenemos datos de venas trombosadas, pues estaríamos hablando de un embolismo pulmonar. En algunos casos podemos valorar los PLABs. Si tenemos datos de hepatización o de consolidación, pues bueno, estaremos hablando de una neumonía, y si no, pues bueno, puede ser una exacerbación de POC o un asma. Eventualmente uno de los objetivos de este protocolo pues es identificar la causa de la disnea en nuestros pacientes. Y pues aquí también como complemento pues tenemos este protocolo que se conoce como FALS. En este caso pues bueno, nos debe servir como una herramienta para el diagnóstico de hipovolemia. En algunos pacientes los empezaremos a reanimar y después de la reanimación pues estaremos observando si es que hay cambios a nivel pulmonar. Si empezamos a tener cambios a nivel pulmonar, por ejemplo, ya empezamos a reanimar, a pasar volumen, a pasar cristaloide, no vemos mejoría clínica y ya tenemos un perfil B, lo más probable es que la causa de esa falla circulatoria pues sea un choque séptico, en tanto que si nosotros ya empezamos la reanimación, pasamos cristaloide, vemos que hay mejoría clínica, tenemos estabilidad hemodinámica, lo más probable es que nuestra causa de inestabilidad pues haya sido un choque hipovolémico. Como les decía, el doctor Lichtenstein pues bueno, fue el médico que se ha dedicado más a estudiar este tipo de situaciones y pues fue digamos el creador de estos dos protocolos que acabamos de mencionar. O hay otro protocolo que se conoce como RUSH, este es un poco más extenso. Aquí no solamente vamos a valorar la cuestión pulmonar, valoramos la función cardíaca, el tanque, que en este caso sería valoraremos un poco las venas, el tórax y también la que serían las pipas, que en este caso serían los vasos sanguíneos. De estos protocolos, pues bueno, solo los mencionamos. Prácticamente pudiéramos hablar una clase exclusiva de cada uno de estos protocolos y pues bueno, ya para finalizar, pues bueno, ver las ventajas y limitaciones que tiene este estudio. Entre las ventajas, pues bueno, sabemos que es un estudio pues inocuo, difícilmente generará daño a un paciente, no sometemos a un paciente a radiaciones, es un estudio no invasivo, lo podemos realizar a pie de cama, es un estudio que pues va a tener un bajo costo, lo estaremos realizando las veces que nosotros pues consideremos necesario. Va a requerir una curva corta de aprendizaje y tiene una baja variabilidad interobservador. En tanto que las limitaciones, pues bueno, pueden ser pacientes con una ventana acústica inadecuada, en algunos casos por obesidad, porque tengamos presencia de aire, pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, EPOC o enfisema subcutáneo. En estos casos, pues bueno, pueden tener los pacientes pueden tener más bien malas ventanas, y pues las imágenes que obtengamos pues no van a ser las mejores. Además, como recordemos que aquí la parte más importante que tenemos que valorar es la pleura, pues principalmente estaremos valorando o visualizando lesiones a nivel periférico. No podremos observar o llegar a observar lesiones que estén a nivel central. Es un estudio de operador dependiente, la imagen que se obtiene pues va a ser con base en patrones, los que previamente ya veíamos, y pues bueno, si en algunos casos no tenemos precaución, pues puede ser inclusive un transmisor de patógenos entre los pacientes que los estemos revisando. Para finalizar, pues bueno, recordar que este es un estudio que no solo es prometedor, sino que ya hay evidencia de que es un estudio bastante útil en diversas áreas como urgencias, hospitalización, medicina interna, terapia intensiva. Este estudio nos permitirá complementar la valoración que ya hicimos de nuestros pacientes. Esto nos permitirá hacer un abordaje integral, y algo que es muy importante es que no debe reemplazar por ninguna manera la exploración física convencional. Este es un estudio que deberá complementar lo que ya encontramos. Si clínicamente integramos un síndrome de derrame pleural, pues esto lo vendrá a complementar. Si clínicamente ya integramos una consolidación o un síndrome de condensación, pues esto complementará la valoración de nuestros pacientes. Y pues bueno, realizar este tipo de ultrasonidos pues nos permite acercarnos más a los diagnósticos,
nos permitirá empezar tratamientos y lo más importante es que nos permite darle un seguimiento óptimo al paciente. Lo podemos hacer en tiempo real y en muchas, digamos, ocasiones al día, ¿no? Sin que tengamos que estar moviendo, trasladando a nuestros pacientes en otros pisos, en otras áreas del hospital. Bueno, aquí estaríamos dando por concluida la clase. Esperamos que haya sido de utilidad y pues estaríamos esperando las dudas que puedan llegar a tener de estos temas.